71, Carilla A, en el primer renglón, la primera palabra. Terminamos estudiando en la clase anterior la explicación de por qué Rab había estudiado sobre la Mishnah que la prohibición que salpiquemos sangre de la ofrenda de Pesach si la carne se había impurificado, eso era algo solamente a priori en primera instancia, pero Bediabad, si ya lo hicieron y salpicaron la sangre, que igualmente iba a funcionar. De acuerdo a lo que estudiamos en la clase anterior, esa explicación que dio Rab, más allá de que se vio forzado por el texto de la Mishnah que dijo no salpiquen la sangre de la ofrenda de Pesach y no dijo quedó invalidada, entonces eso nos llevó a decir que era una conducta a cuidarnos, pero no que si lo hicimos eso quedaba completamente descalificado. Por eso explicó de esa manera y la Gemara entendió que eso sería compatible de acuerdo a la opinión de Rabbi Natán. Ahora la Gemara nos presenta una segunda interpretación y dice Veiva it ima, y si quieres te puedo decir Rab de Amar que Rabbi Yoshua. La interpretación que dijo Rab en nuestra Mishnah es compatible con la opinión de Rabbi Yoshua. De Tania, Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dijo y enseñó Kol hazevahim sheba Torah, todas las ofrendas que figuran en la Torah, ben shelitma basar ve helev kayam, tanto si se purificó la carne, pero el cebo todavía se mantiene puro, y podríamos entonces quemar en el mizbeach, en el altar, estos cebos, ben shelitma haram helev u basar kayam, y tanto si se purificó el cebo, pero la carne está pura y se podría consumir de su carne, indistintamente cuál de los dos se mantuvo todavía en estado de pureza, si la carne o los cebos, Zore Ketadam, está permitido salpicar la sangre de las ofrendas para cumplir con la mitzvah, con la orden de la Torah de salpicar la sangre, y les habilitamos y les permitimos a priori que vayan y salpiquen la sangre como corresponde. ¿Está bien? Zorek etadam, se puede salpicar la sangre, ya que tenemos, incluso de acuerdo al Rabbi Yoshua, quien nos viene enseñando en basar, en dam, si no hay carne, no se salpica la sangre. Con una de las dos es suficiente, con que haya carne para consumir o que haya cebos para quemar, es suficiente y podemos salpicar la sangre. Así funciona en todas las ofrendas en general. Pero Nazir, de Pesach, pero si se trata de la ofrenda que tiene que traer el Nazir, así por lo menos de acuerdo al texto que tenemos nosotros, nuestro Safot echa muchas dudas con respecto a este texto, si es correcto o no es correcto. Ya trae que en la Tosefta no figura la palabra Nazir, no hay diferencia entre la ofrenda del Nazir al resto de las demás ofrendas, pero nosotros nos vamos a enfocar y concentrar puntualmente en la que nos interesa a nosotros para entender la Gemara, que es la de Pesach. Veose Pesach, en cambio, el Nazir y la ofrenda de Pesach, Nitma Helev u Basar Kayam, si se impurificó el cebo, pero la carne para consumir todavía está en condiciones, Zore Ketadam, vamos a habilitar al salpicado de la sangre, como en el resto de las ofrendas. En cambio, Nitma Basar Helev Kayam, de haberse impurificado la carne y que los cebos estén en condiciones, en Zore Ketadam, ahí no vamos a permitir el salpicado de la sangre, como ya estudiamos en nuestra Mishnah, que la ofrenda de Pesach viene exclusivamente para que consuman la carne. La Torah dijo para que consuman. Si no va a haber carne para consumir porque se impurificó, entonces no salpicamos la sangre del Pesach. Ve'im zarak urza, pero si ya salpicaron la sangre de la ofrenda de Pesach, incluso que la carne se purificó, es válida y funcionó la ofrenda de Pesach. Vemos claramente entonces que Rabbi Yoshua sostiene aquí que a priori no permitimos, pero si ya salpicaron y no hay carne para consumir, igualmente funciona la ofrenda de Pesach. Entonces, Rabbi Yoshua, también vemos esa misma política y forma de pensar que la que estudiamos en la clase anterior de Rabbi Natán, que dijo también, por más que no haya carne para consumir, si lo hicieron, funciona y es válido también. Ahora, Nitmeu Be'alim Bemet, lo Izrok.
Imzarak lo urza. Si se impurificaron los dueños, los que estaban alistados para esta ofrenda de Pesaj, estaban impuros, con Tum'at Met, impureza de un muerto, lo que los desacredita por completo de consumir la carne del Pesaj, aquellos que estarían postergados para el segundo Pesaj, para Pesaj Sheni, para el 14 de Iyar, lo Izrok, que no salpique la sangre. Si bien la ofrenda está toda completamente pura, la sangre, el cebo y la carne, de todas maneras, necesitamos nosotros a los comensales. Y no tenemos aquí comensales porque ellos están impuros. Que no salpiquen la sangre. Y si la salpicaron, tampoco va a funcionar. Zarak lo urza. Y si salpicaron la sangre, tampoco va a servir, porque si bien acabamos de decir que para él el consumo del Pesaj no es indispensable, y nos dijo que si la carne se había impurificado, no hay que salpicar, pero si salpicamos, sirvió. Aquí, que no hay comensales en absoluto, no va a funcionar ni siquiera Bediabá, ni siquiera si ya lo hicieron, porque necesitamos por lo menos que hayan personas aptas para poder consumirlo. Si bien no necesito que en la práctica lo hayan consumido, pero sí que estaban aptos para poder consumirlo. Y como aquí no están aptos, no va a funcionar, ni siquiera luego que ya hayan salpicado la sangre. Vemos entonces perfectamente que, de acuerdo al Rabbi Yoshua, podemos decir claramente las palabras de Rab, que toda nuestra Mishnah, que dijo no salpiquen la sangre, es solamente en primera instancia, pero si se la salpicaron, es válida. Bemukdashim enogem. Retomando la Mishnah dijo en cambio, en el resto de las ofrendas no funciona de esa manera. Tanto si tenemos carne pura, tanto si tenemos el cebo puro, con cualquiera de las dos, ya que esté puro, ya alcanza para poder salpicar la sangre. Porque tenemos con qué acompañar la segunda parte, o con la carne para consumir, o con los cebos para quemar sobre el altar. Matenitin Manni. ¿Quién es el Taná de nuestra Mishnah? ¿Quién es el que sostiene y explica de esta manera? Rabbi Yoshua. La Gemara entiende que serían justamente las palabras de Rabbi Yoshua, de Tanya, como tenemos estudiado en esta fuente externa. Rabbi Yoshua Omer, así dijo Rabbi Yoshua. Todas las ofrendas que figuran en la Torah, que incluso si se nos extravió o perdió o sacaron fuera de la Azara, fuera del patio del Bet HaMikdash, la carne, quedando toda ella invalidada, pero podemos rescatar kazait, podemos rescatar al menos el volumen de una aceituna de carne que quedó pura y dentro del patio del Bet HaMikdash, o kazait helem, o incluso el volumen de una aceituna del cebo a quemar sobre el Mizbeach. Por más que todo el resto se impurificó, se extravió, se perdió, lo sacaron fuera de la Azara, pero quedó el volumen de una aceituna o de la carne a consumir o del cebo a quemar, zorek et adam. Podemos salpicar la sangre sin problema. Se va a cumplir con el requisito que estuvimos estudiando en las clases anteriores que dijo Rabbi Yoshua, im yesh basar yesh dam. Si hay carne, hay salpicado de sangre. Hay carne, con un kazait de carne o de cebo es suficiente. Si hay carne, ya podemos salpicar la sangre. En cambio, si queda solamente medio volumen de aceituna de carne y medio volumen de aceituna de cebo, en zoreketatam, ahí no podemos salpicar la sangre. ¿Por qué? No se suma lo que es para el consumo con lo que es para quemar sobre el Mizbeach. Necesito un kazait de volumen de una aceituna completa para poder habilitar el salpicado de la sangre, o para consumir o para quemar. Pero no sumamos lo consumible con lo que tiene que ser quemado arriba del Mizbeach. Por lo tanto, aquí no tengo la medida correspondiente de ninguna de las dos y no vamos a poder salpicar la sangre. Ubeolá, en cambio, en la ofrenda íntegra, que ya dijimos que es Kulá Kalil, se la quema toda sobre el altar para Boreolam, incluso que tengamos medio volumen de cebo, de aceituna, y medio volumen de aceituna de carne,
vamos a sumar a los dos, consideramos que tenemos el volumen de una aceituna entera. ¿Por qué? Porque toda se quema arriba del mizbeach, todas se queman en el altar, tanto la carne como el cebo. Entonces tengo el volumen de una aceituna para quemar sobre el altar. Más allá, que es conjuntamente entre carne y cebo. Aquí la carne no es producto consumible, es producto para ofrendar delante de Boreolam. Tenemos un kazait, el volumen de una aceituna para ofrendar, es suficiente y habilitamos entonces el salpicado de la sangre. Ube minha. Y con respecto a la ofrenda vegetal, incluso que se encuentre intacta y no tuvo ningún inconveniente, no podemos salpicar la sangre. Y sobre esta frase que nos suena llamativa y desconcertante, nos dice la Gemara, minha, may avidetá, ofrenda vegetal. ¿Cómo entra? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo entró dentro de toda esta imagen y situación que estamos hablando? Estábamos hablando de salpicar la sangre, y si está la carne y el cebo apto, y tú de repente hablas de la ofrenda vegetal. ¿Cómo se vincula con lo que estábamos estudiando? Amarra papá. Dijo la papá, la explicación es la siguiente. Minhat nesachim. Estamos hablando de aquella ofrenda vegetal que acompaña a la ofrenda animal. Cuando, por ejemplo, la persona lleva una ofrenda animal de olá, una ofrenda íntegra, la Torah nos enseña que ella debe ir acompañado de minhat nesachim, debe ir acompañado de una ofrenda vegetal, acorde al tipo de animal que la persona va a ofrendar, sea un toro, sea un carnero, sea un corderito, va a ser gradual también la cantidad de ofrenda vegetal que tiene que acompañar a la ofrenda animal. Por ejemplo, diariamente cuando se traía el corbán también de la ofrenda diaria matutina y vespertina, la Torah nos dice inmediatamente que con él viene acompañado de una ofrenda vegetal y una cantidad de vino también que debe ser vertido sobre el altar. Entonces, de este tipo de minha, de ofrenda vegetal estamos hablando, aquella que acompaña y complementa a la ofrenda animal. Por lo tanto, dice lo siguiente, Rapapá, Sal Karataj Amina. Si nos hubiese subido a nuestra mente decir el siguiente tipo de análisis. Que van de al ser que esta ofrenda vegetal es producto de la ofrenda animal. Entonces, yo podría decir lo siguiente. Si se impurificó o se extravió por completo tanto la carne como el cebo, y tenemos solamente la sangre para salpicar, no hay carne y no hay cebo, pero todavía tenemos la ofrenda vegetal sí se mantiene intacta, y esa debe ser quemada sobre el altar. Entonces, que gufé de zebahdame, quizás podemos considerarlo como si fuese parte de la misma ofrenda animal, un solo conjunto. Y por lo tanto, al tenerlo que quemar sobre el altar, ¿podríamos salpicar la sangre de la ofrenda? Kamash Malan, a eso vino y nos enseñó. ¿Sí? En estas palabras, Rabbi Yoshua, no señor. Incluso que la ofrenda vegetal esté intacta y tenemos toda íntegra para quemarla sobre el altar, no acredita el salpicado de la sangre. Para salpicar la sangre necesitamos sí o sí o la carne o el cebo. Ahora bien, de acuerdo a esto, podemos entender perfectamente entonces lo que dijo nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dijo que en todas las demás ofrendas, si tenemos la carne y no el cebo, o el cebo y no la carne, podemos salpicar la sangre. Estos son claramente las palabras de Rabbi Yoshua, y como estuvimos estudiando en las clases anteriores, él es quien exige que haya carne. En cambio, de acuerdo a Rabbi Eliezer, como vimos en 2 clases hacia atrás, Rabbi Eliezer dijo, la sangre se salpica incluso que no haya carne, incluso que no haya cebo. Por lo tanto, nuestra Mishnah son exactamente las palabras de Rabbi Yoshua. Esto es lo que dijo Taná. ¿Sí? Man Taná de Matnitín, que es el Taná de nuestra Mishnah, Rabbi Yoshua. Ahora bien, ¿de dónde surgió este concepto? Dice la Gemara, Heleb Menalan.
si tenemos el cebo solamente para quemar sobre el altar, ¿de dónde aprendió Rabbi Yoshua que con eso es suficiente para poder salpicar la sangre? Amar Rabbi Yohanan mishum Rabbi Ishmael. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Ishmael. Umato va mishum Rabbi Yoshua ben Hananiah. Y lo decían en nombre de Rabbi Yoshua ben Hananiah. De Amar Kerá. Está escrito en el pasuk. Veiktira Helev ereyach nehoach la Hashem. El pasuk venía hablando del salpicado de la sangre. Y dice, luego que van a salpicar la sangre, van a quemar el cebo para hacer un aroma que sea de agrado a Boreolam. Ahí el pastor nos habló del salpicado de la sangre y dijo que van a quemar el cebo. Y no nombró la carne en absoluto. Nos está indicando entonces que podemos salpicar la sangre, incluso si lo único que tenemos es el cebo para quemar y ofrendar delante de Boreolam. Ashkehan Helev. Muy bien, aquí entonces encontramos una fuente para aprender que el cebo es suficiente para activar el salpicado de la sangre. Yoter takabed usted krayot menalan. ¿Y de dónde sabemos que también con el diafragma y los dos riñones también es suficiente? Cuando nosotros prestamos atención en los detalles de la Torá, los imurim, ¿cuáles son los miembros u órganos que hay que quemar sobre el altar en las ofrendas? Está escrito en el pasuk, Ahelev, Asher alakeres, Vechetea Kerayot, Betahelev Asher alehen, Betayoteres minakabed. Pasuk dice varios productos que hay que quemar sobre el altar. Habla del cebo que está sobre el estómago, habla también sobre el cebo que está sobre los riñones, habla de los dos riñones, habla también del músculo diafragma, que todos ellos deben ser quemados sobre el altar. Y todos ellos comprenden los imurim, los productos dichos por la Torá que hay que quemar sobre el altar. Hasta aquí, nosotros siempre hablamos de los cebos y los cebos. Viene la Gemara y nos dice, ¿por qué solamente con el cebo? También, si nosotros elevamos los riñones o el músculo diafragma, tiene que funcionar de la misma manera. ¿Y eso de dónde lo aprendemos? Si yo tengo que se impurificó la carne, se impurificaron los cebos, y lo único que rescatamos con pureza que quedó o que no se extravió son, por ejemplo, los dos riñones, que tienen una medida de kazai, llegan al volumen de una aceituna, que con el volumen de una aceituna ya es suficiente. Sería válido también para poder acreditar el salpicado de la sangre. Tenemos lo que quemar sobre el altar. La pregunta es, ¿de dónde aprendemos que esto también es válido? El pasuk que acabamos de traer habla exclusivamente del cebo y no nombró estos productos. ¿De dónde sabemos que estos productos también validan el salpicado de la sangre? Pregunta la Gemara. Sobre esta pregunta, la Gemara ataca con otra pregunta. ¿Dónde es que estudiamos que se puede salpicar la sangre si tenemos los riñones? ¿Dónde está escrito? En la Mishnah nuestra no figura, y en esta fuente externa que acabamos de nombrar del Rabbi Yoshua tampoco figura ese concepto. ¿En qué te basas para decir que se puede salpicar la sangre? Dice la Gemara, al estar escrito en las palabras de esta fuente externa, y si tenemos la ofrenda vegetal, incluso intacta, no permitimos el salpicado de la sangre. ¿Por qué tuvo que saltar del cebo a la ofrenda vegetal? Dijo que si teníamos un kazait, el volumen de una aceituna de cebo, podemos salpicar la sangre. Pero si tenemos la ofrenda vegetal incluso intacta, no se puede salpicar la sangre. Minhaudelo. Se entiende claramente que el único caso en el que no habilitamos es cuando lo que tenemos es la ofrenda vegetal. Pero si lo que tuviésemos hubiese sido los riñones o el músculo diafragma, no habría ningún problema entonces de poder salpicar la sangre. Eso va a la pregunta. Menalán, ¿y de dónde se aprendió eso? Es decir, que de las palabras de la fuente externa se sobreentiende por el contexto que lo único que descalificó es no salpiquen la sangre si está la ofrenda vegetal intacta. Pero si tendríamos los otros productos, no habría ningún inconveniente de salpicar la sangre. ¿Y de dónde se aprendió esto?
Vio Hanan de Amar, vio Hanan, y esto ahora él lo dice de manera propia. En el caso anterior, vio Hanan trajo en la fuente de Pasuk el nombre del Rabbi Ishmael. Ahora aquí, vio Hanan dice esto yo lo digo, no lo recibí del Rabbi Ishmael, no lo escuché en nombre de nadie. Yo entiendo así de los Pesukim. Amar que está escrito en el Pasuk, le rey Yehovah. Tomando ese mismo Pasuk que nombramos, dijo, van a quemar el cebo para que sea un aroma de agrado para Boreolam. Esas palabras que aparentemente están de más y no tienen sentido. ¿A qué aclara? ¿Dónde apunta para aroma de agrado a Boreolam? Todo lo que tú quemes para aroma de agrado es suficiente. Es decir, no solo el cebo que está escrito expresamente en el Pasuk, sino lo que también se quema para aroma de agrado a Boreolam, que son los riñones, que son el diafragma, también ellos es suficiente para habilitar el salpicado de la sangre. Por eso las palabras le rey Yehovah. Y era necesario que la Torá escriba, por lo tanto, las dos expresiones, tanto el cebo como aroma de agrado. De ahí si la Torá hubiese escrito solamente iban a quemar el cebo, hubiésemos dicho solamente si queman el cebo, pero los riñones y el diafragma no habilitarían el salpicado de la sangre. Por eso agregó y dijo lo que es aroma de agrado, para incluir también estos dos, que se lo quema para agrado de Boreolam. Y que si la Torá hubiese escrito solamente para aroma de agrado, hubiésemos dicho todo lo que se queme para agrado de Boreolam, incluso la ofrenda vegetal, que esa, como dijimos, la ofrenda vegetal que acompaña a la ofrenda animal, se la quema toda para agrado de Boreolam. Entonces, de acuerdo a esto, si solamente hubiese estado escrito de Reyes Jehová para agrado de Boreolam, el aroma de agrado de Boreolam, habilitaríamos el salpicado de la sangre, incluso si lo único que tenemos es la ofrenda vegetal. A eso la Torah escribió el cebo, para indicarnos que estamos hablando de lo que es de agrado para Boreolam, del mismo animal, de la misma ofrenda, no de lo que acompaña a ella. Entonces, ahora que tenemos aclarado el cebo, tenemos aclarado para aroma de agrado, el aroma de agrado tiene que ser similar al cebo, que es parte del mismo animal. Por lo tanto, queda descalificada la ofrenda vegetal, que por más que la tengamos para quemar sobre el altar, no va a acreditar y permitir el salpicado de la sangre. Entonces, perfectamente podemos terminar de comprender nuestra Mishnah, porque dijo, con la carne o con el cebo, ya podemos salpicar la sangre. Y cuando dice el cebo, de acuerdo a esto, incluiría también los riñones o el músculo diafragma, pero nunca la ofrenda vegetal. Continuando entonces ahora con la situación de la ofrenda de pesas, que estuvimos viendo que se puede traer con impureza, y dijimos que era excepcional, que hasta se puede consumir con la impureza. La Mishnah nos agrega ahora un paso más y nos dice, ¿cuándo se aplica esta regla? Matritin, itma kahal, orbo, si se impurificó todo el público o su mayoría. Ahí ya es suficiente para habilitar realizar la ofrenda de pesas con impureza. O puede ser que el público están puros, pero los kohanim, que son los que tienen que realizar todo el servicio a Boreolam, ellos son los que están impuros y no pueden ser reemplazados por otras personas, ya que los únicos habilitados para realizar los servicios son los kohanim. También ahí, Yasu Betum'a, se va a hacer todo con impureza. De hecho, también aquellas personas que estaban puras, como era todo el resto del pueblo, lo van a hacer con impureza. Y cuando tenemos la mayoría del público impuro y una minoría pura, esa minoría pura también lo va a hacer con impureza. No marcamos diferencia. Si ya se hace con impureza, se hace con impureza para todos. En cambio, si la minoría del público son los que están impuros, a teoría y metarishon, los puros van a ser
el Pesach Rishon, que son la mayoría, van a ser el 14 de Nisan la ofrenda de Pesach, Beatemeim, Osim et Sheni. Y aquellos que están impuros quedarán postergados y delegados hasta el 14 de Iyar en la segunda opción y posibilidad que dio la Torá para hacer lo que llamamos el Pesach Sheni, el segundo Pesach. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, así estudiaron los Jajamim, Areshayu Israel Temeim ve Kohanim, Ukli Sharet Teorim. Aquí la Baraita es un poquitito más detallada y nos habla de 3 instancias distintas. Primero, si el pueblo de Israel, el público, estaban ellos impuros, pero los Kohanim estaban en regla y también los Kli Sharet, los instrumentos y herramientas del servicio para Borei Olam del Bet HaMikdash, estaban puras en perfecto estado. Quiere decir, por parte del servicio se podría realizar todo el servicio con perfección y pureza. Pero los consumidores, que son el pueblo de Israel, ellos son los que están impuros. Esa es la situación número 1 que habla la Baraita. Situación número 2. Oshayu Israel Teorim, ve Kohanim ukli sharet temeim. Teníamos al pueblo de Israel, todos los consumidores puros. Pero los Kohanim y el Kli Sharet, tanto los Kohanim como los objetos para utilizar en el Bet HaMikdash, todos ellos se habían impurificado. Es decir, los consumidores podrían consumir perfectamente con pureza, pero todo el servicio debería ser realizado con impureza. No hay manera de hacerlo correctamente. Es más, tercera situación, Ba'afilu Israel ve Kohanim Teorim. Tenemos tanto a los consumidores como a los Kohanim en perfecto estado. Todos ellos están puros. El inconveniente lo tenemos de Kli Sharet Temeim, los instrumentos e herramientas para hacer los korbanot, sean los cuchillos, los recipientes para recibir y salpicar la sangre, etc. Todos ellos se encuentran en estado de impureza. De manera tal que no tenemos posibilidad de poder realizarlo con pureza, ya que se necesitan para el servicio. También en esa tercera situación, ya su betum'a, se va a hacer todo completamente con impureza en las 3 situaciones que acabamos de plantear. She'en korban tzibur haluk, o sea que nosotros no marcamos diferencia entre el tzibur, entre el público. No vamos a hacer parte del público con impureza y parte de él con pureza. Incluso los que están puros y tendrían la capacidad de hacerlo con pureza, van a hacerlo con impureza. Hasta aquí son las palabras de la Baraita, de esta fuente externa. Amar Rav Chisda. Viene Rav Chisda y nos dice una aclaración muy importante. Los Shanu, en la Shinitma Sakin, la última situación en la que están todos puros y el inconveniente es en las herramientas y objetos a utilizar. Eso únicamente va a acreditar hacerlo con impureza si se impurificaron, por ejemplo, los cuchillos betamemet con la tum'a, la impureza correspondiente a un muerto. ¿Por qué? De Rahmaná Amar, Borei Olam dijo, Bahalal Hereb. Hereb, hareu que halal. La Torah habló del cadáver producto de una espada que lo haya atravesado. ¿Para qué la Torah hizo ese detalle, esa aclaración? Que el cadáver fue producto de una espada que lo atravesó. Para enseñarnos, como estudiamos en el primer capítulo, en la hoja 14, que Hereb, hareu que halal. La Torah me está diciendo que la espada tiene la misma consideración que el cadáver. Así como el cadáver había botatum'a, era como dijimos, el Padre Máximo, era el generador de generadores de impureza y contagia impureza a las personas, a los objetos, etc. También aquella espada que tuvo contacto con el muerto, por ser por lo menos un objeto metálico, eso de acuerdo a todas las opiniones, se transforma al mismo nivel que el muerto y va a ser un generador de impureza al máximo exponente. Y por lo tanto, Bekame también le gabra. Ese cuchillo, cuando sea tomado en las manos, sea por un Cohen, sea por un Israel, la persona que sea que tome el cuchillo ese en sus manos para degollar al animal, automáticamente se va a impurificar, ya que el cuchillo ese es generador de impureza y contagia impureza a las personas.
de Me'ikara, Ki Mitavid, Betumat Aguf, de Karet, Kamitavid, que entonces ya surge que cuando vamos a hacer la ofrenda del Pesaj, ya el hombre que va a degollarlo ya está impuro con Tumat Aguf, ya tiene su propio cuerpo impurificado al haber tocado el cuchillo. Y traer ofrendas estando uno impuro es una prohibición de la Torá con penalidad de Karet, de muerte prematura. No se puede traer ofrendas estando impuro. Sin embargo, como aquí no tenemos otra alternativa, que esto es toda la excepción que venimos estudiando, hacer Corbán público, que es la ofrenda de Pesaj, y no tenemos posibilidad de hacerlo de manera pura, la Torá habilitó que lo hagamos con impureza. Pero la aclaración que está diciendo aquí es trascendental, porque teníamos a los Kohanim puros y a las personas puras. El problema era en el cuchillo. A eso nos dice, ¿cuándo habilitamos hacerlo con impureza? Cuando el cuchillo está impuro con la impureza de un muerto, ya que eso va a contagiar la impureza a quien degolle, y entonces sale que ya cuando estamos degollando somos personas impuras y no tenemos manera de evitarlo. Vale. En cambio, si el cuchillo, por ejemplo, estaba impuro con la impureza de un reptil muerto, alguno de los 8 reptiles que la Torá detalla en la Perashá de Shemini, cuando están muertos también son fuentes de impureza, pero la impureza esa tiene un nivel y un poder menor. Es solamente generador, no es generador de generadores, es generador de impureza. Ese reptil muerto, si tuvo contacto con el cuchillo y purificó el cuchillo, pero lo transformó en primer nivel de contagio. Un cuchillo en primer nivel de contagio no tiene la capacidad de impurificar a las personas. Estudiamos en su momento, cuando estudiamos el primer capítulo, que la persona solamente recibe y se contagia de impureza de generadores de impureza. Todo lo que esté a un nivel inferior a eso, ya no le contagia impureza a la persona. Entonces, aquí yo puedo tener el reptil muerto que es generador, que haya impurificado el cuchillo. El cuchillo, al tener el primer nivel de impureza, no impurifica y contagia impureza a la persona. De basar o de metmeyele. Lo que va a pasar aquí es que cuando nosotros degollemos a la ofrenda de Pesaj, se va a impurificar sí la carne. La carne que es comestible, sí es susceptible a nivel 2, 3 y 4 de impureza, como estudiamos en el primer capítulo. Ella sí se va a impurificar. Le gabra la mitmeyele, pero a la persona no lo impurifica en absoluto. Entonces, la situación que se va a crear va a ser la siguiente. Tenemos Kohanim puros, comensales puros, y lo único que se impurificó aquí es la carne de la ofrenda de Pesaj. Quiere decir que tenemos un problema, pero el problema no es en las personas, ni en los Kohanim, ni en los comensales. El problema ahí va a ser solamente en la carne de la ofrenda de Pesaj. Ahí nosotros decimos Teorim Avid, Temeim la Avid. Los que están puros, que hagan la ofrenda de Pesaj. En cambio, los que están impuros no pueden participar. No se aplica aquí la habilitación de que todo el público lo haga con impureza, ya que el público está puro y los Kohanim están puros. No habilitamos entonces que se haga con impureza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo con pureza, con cuchillos impuros. Esos cuchillos impuros impurifican la carne del Pesaj y la consecuencia sería la siguiente. Mutabe y Ajel Betumat Basar, preferimos nosotros que los comensales puros coman carne impura, de ofrenda impura, vela, que eso tiene solamente una prohibición básica de un lab, una prohibición que es castigada solamente con malcuyot, con latigazos, como cualquier prohibición estándar, y no habilitar a que también los impuros participen en la ofrenda de Pesaj y coman con impureza en el cuerpo. Shehube Karet, un hombre impuro que come de la ofrenda es una verá, un pecado y una prohibición muchísimo más severa. Tiene, como dijimos, Karet, muerte prematura. En cambio, el puro que consume la carne estando impura, no es el problema en la persona sino en la carne, ahí la prohibición es mucho más liviana.
Por lo tanto, en esa situación, nosotros no le vamos a habilitar a las personas impuras que participen, que eviten esa prohibición tan severa. Y solamente los que están puros van a traer la ofrenda de Pesaj, que son la mayoría del público, porque esa es la situación que estamos hablando, la mayoría del público está puro, van a traer los puros la ofrenda de Pesaj y van a consumirlo con impureza, estando la carne impura. Eso es lo que vamos a permitir, ya que eso es una prohibición estándar. Y no habilitar a que todos tengan que comer con impureza corporal. Alma, Kasabá Rav Chisda, vemos de aquí, de este concepto que nos dijo Rav Chisda, Tum'á de Huyá y Betzibur, que el problema de impureza en el público no es una habilitación, no es permitido. Como estudiamos en la clase anterior, y en la anterior también, 2 clases hacia atrás, la discusión que hay entre los Tannaim, si cuando el público está impuro, la Torá permitió libremente que se lo haga o la prohibición está latente y nosotros estamos transgrediendo una prohibición, pero la Torá dijo, prefiero que pasen por esta prohibición y hagan igualmente la ofrenda de Pesaj. Aquí en Rav Chisda vemos claramente que él sostiene que la prohibición está latente. Estamos haciendo una transgresión. Por ese motivo, aquí, que nosotros podemos evitar una transgresión más severa de consumir estando con el cuerpo impuro, no. Vamos a optar por una transgresión más liviana. En cambio, si nosotros diríamos que cuando hay impureza la Torá permitió y no hay prohibición, no marcaríamos esa diferencia. Que así también el señor Bishak, Tum'á de Huyá y Betzibur. La impureza queda desplazada por la ofrenda del público. Está la prohibición, pero la ponemos a un lado para poder cumplir con esta orden. Rabá por su parte dijo, no, incluso aquellos que estén con impureza corporal, les vamos a permitir a ellos participar de esta ofrenda de Pesaj. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Dichtib, el pasuk, es decir, Rabá no utiliza una lógica. Es verdad que por lógica deberíamos hacer como ustedes están planteando, que solo la carne impura sea consumida y que los hombres con pureza participen de la ofrenda de Pesaj. Y aquellos impuros que se queden a un lado y que lo hagan en Pesaj Sheni, el 14 de Iyar. Sin embargo, dice Rabá, yo tengo un pasuk que me enseñó que no es la manera correcta de obrar. El pasuk dice, la carne, hablando de la carne de las ofrendas, la carne que haya tocado a cualquier impureza, es decir, si la carne se impurificó por cualquier medio que se haya impurificado, lo yeagel, no puede ser consumida la carne de la ofrenda que se impurificó. Baesh y Saref, hay que prenderle fuego y exterminarla. Vean basar, colta, orio, jal basar. Y la carne que esté en condiciones, todo puro, va a poder consumirla. Así son las palabras que figuran en el pasuk en la perashat de Tzal. Dice Rabá, ¿cuál es la relación entre un pasuk y el otro pasuk? Me habló de la carne que se purificó, que no la consuma nadie, y que la carne pura sea consumida por los puros. Coleja de la carne bebe a pasar a Sherika mejor también lo Yahel. Mientras se cumple la primera parte del pasuk, carne que se impurificó, que no sea consumida, cuando tenemos la prohibición de carne impura de la ofrenda, de no consumirla, ahí coleja de la carne bebe a pasar a Sherika mejor también lo Yahel. En el caso que no se cumpla con la prohibición, no esté vigente la prohibición, carne impura que no sea consumida, la carena bebe a pasar con todo el basar. Tampoco se aplica la segunda parte del pasuk, que solamente los puros consuman de la carne de la ofrenda. Entonces, en nuestra situación, que la carne de la ofrenda de Pesaj es la que está impura, el cuchillo impurificaba la carne de la ofrenda de Pesaj, y no hay prohibición de consumirla, están habilitados a consumirla. Entonces, la prohibición que dijo, toda carne impura que no la consuman, aquí en la ofrenda de Pesaj, no rige en esta situación que estamos hablando. Si no rige la prohibición que toda carne impura no sea consumida, tampoco rige la orden todo puro que consuma la carne. Y por eso habilitamos a los impuros también a participar de esta ofrenda de Pesaj y que la consuman.
En cambio, coleja de Karen B va a pasar si digamos contra menos Yagel, mientras se cumpla la primera parte del pasuk. Toda carne impura que no sea consumida, Karen B va a pasar contra Oyo Basar. Ahí vamos a decir que está la exigencia que todo puro sea quien consuma de ella. Por este pasuk es entonces que Rabá habilita a que todos participen de la ofrenda de Pesaj, puros e impuros, y que todos hagan el 14 de Nisan y no haya una segunda opción para hacer el 14 de Iyar, ya que estaría dentro de lo que la Torá habilitó, que todos lo hagan con impureza.